Ahí tenemos más, tenemos casi una iglesia ecuatoriana. Hermanos, vamos a concluir hoy la serie que hemos estado predicando en la carta de Pablo, apóstol Pablo, sí, a Tito. Y hoy en el capítulo 3 vamos a hablar del último tema que la carta nos ha presentado acerca de la espiritualidad. Aprendimos desde el primer capítulo cómo entrar en el mundo espiritual, cómo vivir las cosas espirituales, cómo aplicar la espiritualidad. Después aprendimos en el capítulo 2 a nuestra vida, en el hogar, en nuestro andar, y cómo decir que de verdad somos entes espirituales. Ahora, pero esos entes espirituales nacidos de nuevo, porque tienen el Espíritu de Dios, porque son ahora hijos de Dios, tienen que seguir viviendo en este mundo caído. Déjenme decirles algo, porque quiero poner esto en perspectiva con el programa que vamos a comenzar de evangelización. Muchas veces la gente dice, ¿para qué si el final se acerca? ¿Para qué si todo va a ser rehecho? ¿Para qué tenemos que seguir evangelizando y hablando? Bueno, es verdad que muchos pastores hablan de un avivamiento gigantesco en la iglesia antes de que venga Jesucristo. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. De hecho, si usted examina bien lo que está pasando, usted se da cuenta, por ejemplo, si usted va a Lucas, al Evangelio de Lucas, y quiero usar esta manera de introducción, porque no quiero tampoco que se sientan que, bueno, la iglesia lo que va a hacer que traiga un avivamiento. El avivamiento tiene que ser personal, para que el cristiano haga lo que tiene que hacer, pero el mundo en el que nosotros vamos a vivir sigue cuestas abajo. Las patas siguen para arriba y la cabeza caminando para atrás, y esto no lo va a arreglar nadie. Nosotros podemos cambiar el mundo de alguien, pero no podemos cambiar el mundo. Es un alma a la vez. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, el capítulo 3, sí. Cuando le preguntan al Señor Jesucristo cómo será el final de los tiempos y qué condiciones habrá para que Cristo venga de nuevo, el Señor Jesucristo habla de dos condiciones muy específicas. Dos condiciones muy específicas en las que vamos a estar viviendo, y no es precisamente condiciones muy agradables, no son precisamente condiciones en las que todo va a ser maravilla. El mundo en que nosotros estamos viviendo, aunque somos hijos de Dios, es un mundo bien feo. Ayer estaba documentándome sobre una situación que hay en el país y en el mundo, y que tiene que ver con la falta de Dios, por supuesto. Y salí tan sensibilizado que decidí convertirme en un voluntario como pastor. Y es el tráfico sexual de menores, especialmente. Es increíble lo que está pasando. Ese hombre que se acaba de suicidar en una celda no era un pervertido, era, además de pervertido, un traficante. Pero no le llaman traficante porque entonces la connotación es otra. Hermano, es un fenómeno que empieza con la pornografía y termina con vender un niño, robarlo, secuestrarlo. A veces hasta los padres participan. Dice la Escritura en Lucas, en el capítulo 17, cuando le preguntan y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, pero van a haber signos de que sí. Y él menciona dos signos. Dice en el versículo 26: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Saben cómo eran los hijos de los días de Noé? Tan malos que Dios decidió acabar con toda la raza humana y conservar solamente 4 familias. Fíjense si los días eran malos. Y el otro ejemplo que pone el Señor ahí dice en el 28: asimismo, también como lo fue en los días de Lot. La perversidad sexual, el homosexualismo,
está rampante y seguirá creciendo más. Seguirá creciendo más. Estaba leyendo un artículo, cada vez más pastores, evangelistas, gente de todo tipo, llamados religiosos, aceptan el matrimonio homosexual. Porque va a ser como en los días de Lot. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Lot? Dice allí, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban en los días de Noé. Dice que también bebían, compraban, se casaban, se daban en casamiento hasta que no entró en el arca. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noé y Lot. Si no han visto cosas malas, no se asusten. Vendrán mucho más malas, pero nosotros tenemos que seguir viviendo en este mundo. Y tenemos que vivir en el mundo como gente espirituales. El tercer capítulo de la carta del apóstol Pablo a Tito es acerca de cómo vivir en el mundo siendo espirituales. Pastor, si usted me lo está poniendo cada vez más difícil, dice que esto se va a poner peor y usted me dice que tengo que vivir como un ente espiritual en el mundo. Sí, hermano. Hay que ser espiritual en el mundo. ¿Se puede? Sí, se puede. Pablo le dice a Tito cómo. Dice allí en el capítulo 3, en el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O sea, nos hizo espirituales por fe, por poner nuestra fe en Él, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente. Acuérdense que esto es instrucciones para un pastor. No se asuste cuando el pastor afirme constantemente una y otra. El pastor, dale otra vez con los teléfonos. Y dale otra vez con el homosexualismo. Y dale otra vez. Afirma constantemente para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Vamos a ver qué hay que hacer en el mundo, ¿ok? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Y entra entonces el apóstol Pablo a mencionar a algunos hermanos y a despedirse de Tito, y le dice: cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a Nicópolis. A venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cena, doctor de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, del modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Dios mío, prepara los corazones para recibirla. Y a mí con mis defectos escóndeme, Señor. No soy digno de predicar. En Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. ¿Cómo vivir en el mundo caído? Pues tienes que seguir siendo espiritual. No puedes ser espiritual en la casa, no puedes ser espiritual en la iglesia, y cuando vayas al mundo te conviertas en un carnal. Carnal eres, pero no puedes darle pie a la carne. Vamos a ver por la noche otro comercial en la carta a los Gálatas cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Los invito en la tarde para que vean con más claridad cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Pero hay que seguir viviendo en el mundo, y si eres espiritual tienes que dar fruto del Espíritu. Al mundo de afuera, al que no cree, hay que darle un trato. Pero el trato es como Dios dice,
No es pasarle la mano, no es engañarlo, no son paños tibios, no es permitirle todo lo que quieran. Hay cosas que hay que hacer para poder llegar a la gente, aunque el mundo se esté poniendo peor, aunque diga lo que diga Lucas, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que a nosotros nos toca. Sabemos que el mundo se va a poner peor. Aquí no va a haber un avivamiento del Evangelio. La Biblia no dice eso por ninguna parte. Va a haber un avivamiento de cada cristiano. Yo no espero que en un programa evangelístico que vamos a comenzar, la iglesia se llene en 3 días. A lo mejor se llena. A lo mejor se llena. Pero el problema de nosotros es hacer lo que tenemos que hacer. Mientras estamos aquí hay que seguir predicando. Cada persona que oye y no acepta es alguien que su sangre ya no está sobre nosotros. Cuando Jesucristo predicó, mucha gente no creyó. Eso no demeritó en lo absoluto la actitud y la acción de Jesús. Nosotros tenemos que seguir predicando y actuando en este mundo caído como entes espirituales. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No estoy hablando de que ustedes en el mundo tienen que tener un pie y otro dentro de la iglesia. La espiritualidad verdadera es que los hijos de Dios están llamados a vivir vidas que sean, como le decía a los niños, luz en el mundo. Que alguien vea la diferencia, o que todo el mundo vea la diferencia. Que todo el mundo vea que nosotros pensamos diferente, creemos diferente, confiamos en algo diferente. Y de eso vamos a hablar después, de la diferencia entre nosotros y el que no es cristiano, aunque esté sentado en una iglesia. Definitivamente somos diferentes. Les decía que nosotros no podemos transformar al mundo, pero sí podemos transformar el mundo de una persona con nuestra actitud, dándole el evangelio, siendo sal, siendo luz para otros que nos ven. ¿Cómo se hace esto, pastor? Eso es muy difícil. Pastor, si me resulta difícil incluso dentro de la iglesia. Si se puede dentro y se puede fuera también. Hay que seguir en el mundo, pero hay que hacerlo de la manera que Pablo se lo recomienda a Timoteo. Dice así en el versículo 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los principados. ¿Quién pone a los reyes? ¿Quién los quita? ¿Quién pone a los presidentes y quién los quita? Más de una vez yo estaba en contra de los presidentes, pero me sujeto. No violo la ley. Tienes que sujetarte aunque no te agrade. Y potestades, de ser los que están en eminencia, los que Dios ha puesto, los que Dios ha permitido que lleguen ahí, hay que sujetarse. Y en la medida que nos sujetamos, estamos diciendo a la gente, eso es lo correcto, esa es la actitud. Es difícil. Yo no estoy diciendo que no se proteste, yo no estoy diciendo que no se exijan derechos, yo no estoy diciendo que no que se use el voto de manera correcta. Pero una vez que la gente está en el poder, no hay violencia, no hay otro mecanismo para cambiar las cosas porque no es de Dios. No es de Dios. A veces queremos, y yo lo intenté, yo quise cambiar el gobierno de mi país a la fuerza. Yo lo quise hacer cuando no tenía a Cristo. Pues me di cuenta que el que está allí, porque Dios lo ha permitido. Porque alguien dijo muy sabiamente, los pueblos me tienen los gobernantes que merecen. Amén. Entonces el cristiano dice, ok, yo no me voy a meter en el plan de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? Ok. Yo le doy gracias a Dios que en medio de ese gobierno Él está conmigo. Amén. Es un ejemplo de nosotros. Es el ejemplo que tenemos que dar en medio de las cosas que no nos agradan. Que obedezcan a los magistrados. Ya nadie quiere respetar la ley. Ya nadie quiere respetar lo que dicen los jueces. No quiere decir que todo sea justo. No quiere decir, pero la ley se cambia. Se cambia como de la manera que se puede cambiar. En algunos lugares, en otros lugares no se puede cambiar. Hay que analizar entonces por qué Dios no ha permitido que ahí se cambie la ley. Que estén dispuestos para toda buena obra. En medio de un gobierno que no te agrada, en medio de un gobernante, en medio de una crisis. Por eso tú no vas a ayudar a la comunidad y le vas a dar ejemplo al mundo. Pregúntate, hermano, ¿qué haces tú? No en la
iglesia, en la comunidad. ¿Eres voluntario lo aquí? Bueno, es difícil, pastor. Si en la iglesia no puedo, ¿cómo voy a poder allá afuera? Una vez fue una reunión de pastores para los que yo trabajaba y resultó que todos eran americanos, pero lo único que tenían, y esto para la gloria de Dios, alguna actividad comunitaria era el pastor hispano. Estábamos ayudando a la gente a hacer papeles, a permiso de trabajo, teníamos un ministerio. Aparte de eso, somos capellanes para servir a la comunidad y en los restaurantes donde nos manden, qué sé yo. Ahora somos capellán voluntarios para la policía. La policía nos guarda, nos cuida, nos sobreguarda. Si viola la ley, te caen a palo. Pero para eso es la policía. Es un órgano represivo. Pero qué mejor que servir a la comunidad hispana cuando el policía se encuentra contigo y tú no sabes hablar una papa inglés. Y llamas al capellán, oiga, ¿usted nos puede ayudar? Buenas obras en la comunidad. ¿Qué estás haciendo en la comunidad? Para que la gente diga, wow, es diferente. Este es diferente. Es espiritual en medio de un mundo caído. Hay que predicarle a la gente, hay que decirle que estás mal. Pero hay que mostrarle el amor del Señor que vive en ti. Lo primero que quiero que vean ahí, mis hermanos, es que nuestra actitud hacia el mundo tiene que ser diferente. Nosotros queremos alcanzarle, nosotros queremos servirle, no permitirle lo que le da la gana, decirle que están mal, pero ayudarlo, servirle para que nosotros podamos llevarle el evangelio. Pero a veces pensamos que es venir a la iglesia, después con la comunidad. A veces saben lo que hacemos con la gente, hablar mal de la gente, solamente porque no son cristianos. Y hay muchas cosas malas en que no es cristiano, ¿verdad? Pero nosotros lo acabamos de destruir. Fulano esto y lo otro y lo otro y lo otro. A lo mejor no ha recibido a Cristo, pero tú no quieres que venga Cristo. Tú no quieres que se salve. Ya tú lo desechaste. Usted me deciste, Dios no lo ha desechado. Porque tú no le prestas un servicio. Yo nunca jamás pensé que iba a poner los pies en un bar. Y no se lo aconsejo a nadie. Pero no me quedó más remedio que trabajando de capellán me asignaron a un restaurante. Y allí, la primera vez que entré al bar, que yo fui choque, porque yo tuve problemas con la bebida. Yo no caí en un globo, es decir. A mí no me regalaron el título de cristiano. Yo tuve que cambiar mi vida. Y tenía problemas, muchos problemas, más grandes que los de ustedes. Y tuve que cambiar mi vida, porque alguien me mostró que había una vida diferente. Ahora yo quiero que ahí en el bar, la gente, no los que están bebiendo, porque yo no voy a ir por los que beben, yo voy por los que están trabajando allí, que a veces se dan sus tragos. No por los que están bebiendo, yo a los borrachos no le hablo de Cristo. Cristo no quiere que usted le hable a nadie bajo influencia de ninguna sustancia, porque no está, el cristianismo es con la mente sobria, clara, para que la gente entienda bien, porque el cristianismo es la verdad. Esa es la actitud que tenemos que tener hacia el mundo. De todas maneras, Dios va a poner a quien quiera poner. La gente va a hacer lo que le da la gana. La gente son diabólicas porque no tienen a Cristo. No quiera que sean igual que tú. Tú tienes que darle un ejemplo de que tú eres diferente a ellos. Pero a veces queremos que la gente del mundo piense igual que nosotros. Si no tienen lo que tenemos nosotros, ellos no son espirituales. Pero lo que hacemos es alejarnos, enquistarnos. Y no, al compañero mío yo no le voy a hablar. A lo mejor no le puedo hablar porque no ha notado la diferencia en ti. En Mateo 5, los versículos del 13 al 15, dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, porque será salada, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hay que alumbrar con luz propia. Si tienes la luz de Cristo, tienes que irradiarla.
Tiene que irradiarla. Eso es ser espiritual en el mundo. ¿Cuánto la gente te va a pedir, te va a ofrecer? Y tú, no. Y le vas a dar ejemplo a la gente, le vas a demostrar a la gente que tú eres espiritual. En la carta a los Filipenses también Pablo dice, para que seas irreprensibles y sencillos. Tampoco vayas al mundo a restregarle en la cara que eres mejor que ellos. Irreprensible y sencillo, que no te puedas señalar con un dedo, pero sin algarabía. Sencillo. Hijos de Dios. La gente no vive en el mundo como hijos de Dios. Sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Resplandeces tú como luminaria en el mundo. Miren, te hablando de luminaria en la iglesia. Luminaria en el mundo. Ahí donde tú trabajas, tú le robas a jefe. Lo engañan para tumbarle. Un día te van a coger. Y tú le vas a decir, no, pero si tú tienes bastante, te vas a decir, ¿qué? Pues eso es mío, yo lo compré yo. Esa tiene que ser nuestra actitud en el mundo. Y dice en el versículo 2, que no hablen mal de nadie. Acabamos con la gente y destruimos a la gente. Dice, mira, el cristiano dice que fulano es candela. Y si el cristiano lo dice, que no sean pendencieros, llevando y trayendo lo que saben de la gente, sino amables. Jesucristo no fue y le dijo a todo el mundo que la mujer del esposo era una prostituta, se lo dijo a ella en su cara. Tiene 5 maridos y ninguno es tuyo. Pero no fue a regarlo por ahí. Ella salió tan contenta que ella sí lo dijo. Me dijo todo lo que sabía de mí, pero no se fue a regarlo. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, con todos los hombres. No, ese no me cae bien. No, ese no, ese es aquí, ese es allá. Y antes de que nosotros le presentemos a Cristo, ya destruimos a la gente. ¿Saben por qué no podemos hacer eso? Porque aquí nadie es santo. Porque todos venimos de allí. Dice la Escritura en el versículo 3, porque todos nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de diversos placeres, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a los otros. Así éramos nosotros, igualitos que el mundo. La única diferencia ahora es que somos redimidos, hemos creído y nos hemos convertido en entes espirituales gracias a la bondad de Dios que derramó su Espíritu sobre nosotros. Ahora, hay que tener claro que somos diferentes del mundo. No se te vaya la mano en el compañerismo. No se te vaya la mano queriendo ser igual que el mundo. Pablo decía que él sí se arriesgaba y todo eso. Pablo era un apóstol. A veces hay que hacer sacrificios para alcanzar a la gente, pero cuidado. No te cante la gente para el mundo y te haga regresar si no estás fuerte. Si estás fuerte, si de verdad has creído, si de verdad te has convertido, tú nunca vas a regresar de eso. Tú amas. Esa historia de que amamos al pecador, pero no al pecado. No. Nosotros sí. Pero el amor de nosotros tiene que ser darle a Cristo. Darle el amor de Dios a la gente. Pero no amarlo a punto. Nosotros somos diferentes. Eso no te puede llenar de vanagloria. Porque si tú eres hijo de Dios y hay gente que no es hijo de Dios, totalmente tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Porque no todos somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Miren los versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí viene la diferencia. Cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes para que el mundo sea igual que nosotros? Muéstrenle la bondad de Dios. ¿Saben cuál es la bondad de Dios? Cristo vivo, muerto y resucitado por los pecados nuestros. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ese fue el momento. No dice, pero cuando le di 100 pesos, pero cuando le di comida, pero cuando lo ayudé, pero
se manifestó la bondad de Dios, tú tienes que manifestar la bondad de Dios a otro, que es Cristo, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que hacer. No tienes que complicarte enredándote como un bejuco en los pecados del mundo. Dice que cuando eso pasó en nuestras vidas, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia, no por lo que nosotros hayamos hecho, no porque yo no vine delante de Dios y dije, Dios mío, he dejado de fumar, he dejado de beber, he dejado de ser mujeriego, he dejado de mentir, ahora quiero ser tu hijo. No, eso no es así. No hay obra de justicia, no hay nada que usted puede hacer que pueda ganar el favor de Dios. Las obras de justicia nuestras son como trapos de inmundicia. Y no quiero describir lo que la Biblia dice cuando dice trapo de inmundicia. Ustedes tienen que saberlo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su... Esa es la diferencia del mundo, que nosotros nos salvó porque creímos en esa salvación. ¿No hay diferencia? ¿Eres igual que el mundo? ¿O eres luz y sal para el mundo? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y entonces nos lavó. Por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Regenerado, quiere decir, nacido de nuevo. Así empezamos. El mundo no ha nacido de nuevo. Hay diferencias, hermano. Las personas del mundo no piensan igual que tú, si de verdad eres del Señor. Las personas del mundo tienen otros conceptos, otras maneras de actuar, de ver las cosas, de ver el robo, de ver la mentira. Mentira piadosa, mentira blanca, eso no existe. Media mentira y media verdad, eso no existe tampoco. Pero la gente a veces no ve diferencia entre nosotros y ellos. Este va a la iglesia del pastor Trujillo, pero es igual que yo. Igualito que yo. Cuando yo aquí en el trabajo le digo, vamos a hacer tal cosa, no me dice que no. Así piensa la gente. Y eso va a dificultar mucho que tú alcances a alguien para Cristo. Mucho, mis hermanos, va a dificultarlo mucho. Entonces cuando creímos, nos regeneró, nos lavó, nos renovó por la obra del Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente. El día que nosotros creímos somos llenos del Espíritu. Todo el Espíritu que necesitamos. Dice que el Señor nos da el Espíritu por porciones. Todo el Espíritu que necesitamos. Nosotros somos los que después, entonces, nos vaciamos, nos gusta congraciarnos con el mundo y seguir disfrutando de las cositas de antes. Pero el verdadero cristiano no cae, peca, pero se siente mal. Ya ese no es su mundo. Ya ese no es su mundo ahora es un mundo espiritual, verdaderamente espiritual, hablando verdaderamente, porque saben, ya hemos hablado de lo que es espiritual, lo que no es espiritual. El mundo está lleno de espíritus demoníacos. Estaba mirando ese reportaje sobre la trata de niños. Es una esclavitud en este siglo, una esclavitud peor que la esclavitud, que todo el mundo habla de la esclavitud. ¡Ay, los pobres negros de África, la esclavitud! Se esperaba para trabajar nada más, ¿no? Para a veces las negras cogiendo. Pero los niños, para placer sexual, es una industria. Es una industria. Ya le mandé mi nota y le dije, yo quiero cooperar con ustedes. Porque yo sé que entre los hispanos, eso también pasa. Sobre todo los niños que traen de otros países con esas intenciones. Vamos a ver qué podemos hacer, pero hay que dar un paso para influenciar al mundo lleno de demonios. Hay que estar endemoniado para pensar así y pagar cifras. Las estadísticas, la gente de dinero lo hacen entre 3 y 4 veces al año, compran un niño. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia,
justificados por todo lo malo que hicimos y halláramos justicia delante de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros no podemos vivir en el mundo como si no tuviéramos una herencia. Tenemos una herencia que se llama vida eterna. El mundo no sabe para dónde va, el mundo no sabe cómo va a terminar esto, el mundo no sabe nada. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo que no lo vamos a influenciar? ¿Cómo no nos vamos a parar delante de Dios? Yo voy para el cielo, ¿para dónde tú vas? Yo no sé, no, usted me deciste dónde va. ¿Por qué tú eres mejor que yo? No, porque yo he creído. Y la Biblia me lo promete. Esa es nuestra diferencia con el mundo. Estamos en el mundo, pero no amamos el mundo. En la primera carta del apóstol Juan, allá en el capítulo 2 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ay pastor, pero hay que amarlos. No, este no es el amor que Pablo está hablando, que Juan está hablando. Hay que darle a Cristo. Ese es el amor que tenemos que tener. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, si alguno ama al mundo, es un amor diferente. El amor del Padre, que es totalmente diferente, no está en él. ¿Me explico? Ustedes saben bien lo que es amar al mundo. La fiesta, la bebida, fiesta no. Las fiestas cristianas son muy buenas, ¿sabes? A mis hijos hicieron una fiesta en la casa. Y la gritería, la alegría era inmensa. Y no había una botella de bebida, no había una falta de respeto, no había una mala palabra. Me quedé dormido tranquilito, con toda su bulla, ¿verdad? Tranquilito me quedé dormido. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando amamos al mundo, la fiesta del mundo y las cosas del mundo, están aquí, oyen las canciones, cantan las canciones, y cuando salen de aquí es el perreteo. Y el, ¿cómo se llama? El baile ese de la canción esa de los hispanos. Y las cosas del mundo, y todas las cosas del mundo, y las agradan las cosas del mundo. Y el mundo dice: ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si estoy también? El mundo dice: yo mejor me quedo en la casa. Hoy no voy a beber, pero no voy a ir a la iglesia, porque ¿para qué? Si ese que estaba conmigo, ¿por qué? Porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vale o no vale la pena distanciarse? Hay una doctrina que ha desaparecido de la iglesia, la doctrina de la separación. Odiar al mundo, atacar al mundo, no. Vivir en el mundo de manera espiritual, como entes espirituales. ¿Se puede, mi hermano? Sí se puede. En la primera carta de Juan, pero también en el capítulo 3 le dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Solo somos diferentes porque somos hijos de Dios. Por eso el mundo no os conoce, porque no le conoció a Él. Déjenme advertirle algo: el mundo lo va a rechazar. El mundo no le gusta tu vida, porque el mundo no es espiritual. El mundo te va a invitar a la primera fiesta, cuando tú pongas cara y empieces a hablar de lo que hicieron, y cuando tú le digas, empiezas a predicar en la fiesta, a lo mejor no te invitan más. A lo más probable que no te invitan más. Los amigos del mundo, uno de los primeros signos del cristiano es que los amigos se pierden. Te quedas sin amigos. Pero, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Hermanos míos, dice ahí en la primera carta de Juan, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Eso es lo que va a pasar. Pero usted tiene que seguir viviendo en el mundo, no congraciándose con el mundo. Diferente a el mundo, porque usted es diferente. Usted no es del mundo. En la posición que leyó el hermano dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no soy del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nos eligió a algunos y a otros no, nos eligió porque creímos. Porque creímos, dijo: si el que cree en mí tendrá vida eterna. Esa es la elección de Dios.
Porque hemos creído. Él no tenía, usted podía creer en Dios, que si Dios no quería que nadie fuera al cielo, que nadie fuera su hijo, nadie iba al cielo, nadie era su hijo. Pero como usted ha creído, nos elige para la vida eterna. Pero la gente usa esto para decir, algunos somos especiales porque Dios nos ha escogido, otros no, otros que los plantes rayos, como dice el refrán. No, hermano, a los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo lo va a aborrecer, hermano. ¿Saben cuál es la prueba más grande de que usted es espiritual? El mundo no quiere saber nada de usted. El mundo no quiere saber. Pero hay que servirle, hay que mostrarle el amor del Señor. No es amarlo, es amarlo como Dios te amó a ti. Ellos quieren que tú lo ames a la manera de ellos, que tú le permitas, que tú le apruebes, que tú le congracies, que tú le compartas con ellos. No. El amor por la gente se expresa dándole a Cristo Jesús. El amor del Padre. No el amor tuyo por el mundo, es el amor del Padre que tuvo por ti, dándoselo a ellos. Y por último, mis hermanos, hay que tener un testimonio para el pueblo. Hay que tener un testimonio. El mundo tiene que oírlo y ver por qué somos diferentes. Y no podemos tener miedo a expresarlo. Miren lo que dicen los versículos del 8 al 11. Palabras fieles. O sea, esto es lo que vale. Esto es lo que vale. La palabra que nosotros vamos a aplicar ahora viviendo en el mundo. Y estas cosas quiero que afirmes constantemente. Hay que hablar de esto una y otra vez, de esto y una y otra vez. Separación, 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 alcanzar al mundo, alcanzar al mundo. Hay que hablar de esto una y otra vez. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Las actitudes, pastores, que ustedes que han creído tengan buenas obras en el mundo. Ni por un lado se aguarden, ni por el otro se aíslen del mundo, pero que tampoco se mezclen de una manera que haya una confusión tal que no se sepa ni quién es espiritual ni quién es espiritista. Son dos cosas bien diferentes, ¿ok? Ocuparse en buenas obras. Ese es el testimonio de nosotros ahora. Ocuparnos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, la vida que usted tiene, los hombres la necesitan. La gente necesita el servicio tuyo porque tú tienes poder, porque Dios vive en ti. La gente necesita ver aliento, la gente necesita ver algo diferente. La gente está desesperada con la droga, con las matanzas, y eso no va a cambiar. La gente necesita ver que en medio de todo eso se puede ser diferente. Usted no va a cambiar el mundo. No importa lo que usted diga de las armas, no importa lo que usted diga de la droga, usted no va a cambiar el mundo, porque el mundo va a ser como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Usted va a cambiar el mundo de una persona a la vez. Rescatarlo de ese mundo que se va por el piso. Es como el Titanic. Si hay que rescatar, si se va uno, se va dos. Pero no vas a parar, no vas a detener que el Titanic se hunda. Se va a hundir de esta manera. Pero podemos salvar a alguien. Para eso estamos aquí. Para eso estamos en este mundo. Para que alguien se salve. Dice en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En aquel tiempo era la ley, porque el judío también quería hacer ver que el mundo se cambiaba por la ley. Hoy la gente te quiere hacer ver que el mundo se cambia por Amway, por dinero, la gente cambia porque tienen un buen trabajo, la gente cambia, el mundo cambia. Hay gente que llega a Estados Unidos y piensa que llegó al cielo ya. Entonces cuando ve los problemas que hay aquí dicen, ¡oh! Fíjense, los cubanos, no hay un solo cubano que no quiera salir de Cuba. ¿Hay uno solo? Pero cuando llegan aquí, tienen una frase. Tienen una frase. Allá en Cuba le dicen a Estados Unidos la yuma. Cuando llegan aquí le dicen la llama. Porque hay que trabajar.
por cambiar de lugar, no por cambiar de ropa, no por tener. Hay que darle un testimonio a la gente que tenga o no tenga, como decía Pablo, soy del Señor. Amén. Nos ponemos a discutir, nos ponemos a criticar cuestiones necias de política y no sé qué, y no sé cuánto, y discusiones acerca no solamente de la ley que se refiere aquí a la ley judía. Esas son cosas vanas y sin provecho. Asegúrate de hablar las cosas que son espirituales. En la iglesia hablamos muchas cosas espirituales y vemos al familiar y vemos al amigo que no es espiritual. De Cristo, la palabra Cristo no sale de nuestra boca ni para blasfemar. No nos atrevemos a decirle a la gente viene con los problemas que acá. Trata con Cristo. No nos atrevemos a luchar, a usar cada oportunidad. Y ese tiene que ser nuestro testimonio. Hablar de la Biblia y hablar de Cristo, donde único está la verdad. No hay otro lugar. Al hombre hereje, porque una cosa que nos vamos a encontrar en el mundo, y el apóstol Pablo lo sabe, es que todo el mundo dice que es espiritual. Mira, déjame hablarte de Cristo. Yo soy católico. Entonces dicen, ok, yo también. Yo soy católico. Yo soy apostólico. Católico, ¿sabe lo que quiere decir? Que cree en la iglesia. ¿Sabe lo que dice el apostólico? Que cree en las enseñanzas de los apóstoles. Yo no soy romano. Yo no tengo nada que ver con Roma, ni he estado allí, ni quiero estar allí, ni vine de allí. Yo no soy ni cubano, imagínense ustedes romano. Yo nací en Cuba en equivocación, te sacan los niños atrás de la cigüeña, ¿verdad? ¿Verdad? Y la cigüeña venía conmigo directico para Estados Unidos. Y la cogió un ciclón. Una cara y nací allá por eso. Por eso es toda esta maña y este manoteo y hablar en altavoz y la falta de su bomba, el ciclón. Yo no soy romano. Roma a mí no me manda ni me impone nada. 345 años de que Roma empezara con esa locura. Cristo me dijo, me impuso, me salvó y vivió por mí, murió por mí, me dio salvación. Y creo en Cristo. ¿Así? Amén. Pero entonces nos enredamos en discusión. Y el que cree algo fuera de Cristo es hereje. El que no dice que Cristo es Dios y que solamente Cristo y nadie más es hereje. Lo primero que tienen que hacer es definir la expresión hereje para poder dar un testimonio correcto en el mundo. ¿Saben qué? Yo se lo predico porque Pablo le está diciendo a Tito como pastor que lo predique. Pero yo cuando me pongo a hablar con alguien allá afuera que no tiene a Cristo, que tiene una religión, yo no le doy con la Biblia en la cabeza y le enseño a ustedes cómo hay que hacerlo. Usted le presenta la verdad con todo amor, pero la verdad, y no importa con qué amor se lo dé, la verdad duele. Con todo amor, pero la verdad que es Cristo. Y una vez que usted lo ha hecho, después de una y otra amonestación, deséchalo. No sigas insistiendo. A los puercos no se les pueden dar perlas. No comen perlas. Deséchalo. Al que dice que tiene una religión, al que dice que tú le explicas, espérate, me la voy a explicarte. Yo te voy a oír a ti y tú me vas a oír. Y esto es práctico. No se les ocurra, por poner un ejemplo, enredarse usted en una conversación con un testigo. No va a llegar a ninguna parte después de 4 horas hablando. Usted le presenta la verdad, si quiere lo oye, y le dice, no, estás equivocado, mira lo que dice la Escritura. Después de una y otra vez, las veces que Dios te dé la oportunidad de hablarle, le dice, voy para otro. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Nos enredamos. Pues sí, tú tienes razón.
Bueno, es verdad, no había oído eso. Sí, sí. Y cuando viene a ver, estamos visitando la iglesia de los... y nos enredamos con una facilidad extraordinaria. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo como que todo lo que no es de fe es ¿qué? Todo lo que no es fe, y fe hay una sola. ¿Es qué? Ay, pastor, sí. Miren, ellos van a otra iglesia. Es la iglesia de los Santa Perico del quinto semestre. Pero ellos también creen en Dios y creen en Cristo. Sí, sí, pastor, sí, sí, sí. Déjame explicarte, hermanita. No. Eso es una secta. Pastor, pero yo los oigo a ellos que cantan y que se... No, eso es herejía. Pero pastor, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, porque no es de la fe verdadera y lo que no es de fe es pecado. Eso lo dice la Escritura. Y se está siendo condenado por su propio juicio. Hay que dejarlo porque tampoco nos vamos a enredar nosotros en discusiones, ni mostrarle a la gente odio, ni levantar un puño, ni nada, cosa por el estilo, ¿ok? Nuestro testimonio al mundo tiene que estar claro. No somos igual que el mundo, pero tenemos que darle testimonio al mundo. En primera de Juan también, en el capítulo 4, el versículo 17 dice: en esto es perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día de juicio, porque como Él es, así nosotros, así somos nosotros en este mundo. Jesucristo comió con pecadores, pero seguía su camino, después que le presentaba lo que tenía que darle, pero nunca se convirtió en pecador. Nunca pecó con ellos. Le mostró su amor. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Él. No es de nosotros, es de Él por la gente. El de nosotros es imperfecto. El de nosotros es mediatizado. El de nosotros es condicionado. El de Él. Para que la gente crea. Dice el versículo 10. El 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y siendo condenado por su propio juicio. Y ahí termina el hermano Pablo diciendo lo que tiene que decirle a Tito y pasa entonces a la despedida. Pero no deja de decirle también en el 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, hablando de la actitud en el mundo, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y recarga otra vez la actitud nuestra en el mundo antes de despedirse. Y le dice, saluda a los que nos aman en la fe. Hoy, pero se supone que todos tenemos que saludar a todo el mundo. De la misma manera que hay una vida espiritual, hay una hipocresía espiritual. Hay una hipocresía espiritual. Saluda a los que nos aman en la fe. Si tú no amas a Cristo, tú no me puedes amar a mí. Mentira. El que oye lo que Dios ha hecho por él y lo rechaza, mi saludo no le resuelve ningún problema. Oye, el pastor Trujillo le mandó saludos. Ese pastor es un gritón, ese dice cada cosa del púlpito. Por tanto, no lo salude de parte mía. Saluda a los que nos aman en la fe. Yo no puedo ser hipócrita. La Biblia no nos dice ser hipócritas. Yo lo amo. Pero les digo lo que dice Cristo. En Juan 17 hay un llamamiento para vivir en el mundo. Santificados en tu verdad. Perdón, santifícalos. Fíjate. Jesucristo oró por los creyentes que están en el mundo. ¿Ustedes pueden creer en eso? Que Jesucristo haya orado por nosotros, porque sabía que nos íbamos a quedar en el mundo, que teníamos que dar testimonio y enfrentar a los demonios del mundo. Santifícalos, dijo Jesús en su oración, en tu verdad. ¿Saben lo que dice santifícalos? Sepáralos. Santo quiere decir separado, aislado. Santo no quiere decir un viejito babú con una areola en la cabeza. Separado. Santifícalos, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús en su oración, así yo los envío al mundo. Yo los he enviado al mundo, dice la Escritura.
morir en la cruz, pero tú fuiste enviado a vivir en una casa y tener 2 carros. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos, por los que han creído, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Él ora por nosotros, para que nosotros hablemos y otros crean en la palabra que nosotros vamos a hablar. Yo pensé que Jesucristo estaba orando para que yo fuera médico, o para que yo fuera ingeniero, para que yo fuera esto. Jesucristo está orando para que cuando yo hable, otros crean igual que yo creí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es tu testimonio? El mundo a través de ti cree que Cristo fue enviado por Dios, que Dios hecho hombre viviendo entre nosotros, o el mundo cree que tú eres un religioso, que tú vas a una iglesia. ¿Qué es lo que cree el mundo de ti? Ese no fue el propósito de Jesús. Lo primero que vamos a hacer por una persona, es orar por ella. Y ese es el programa evangelístico que vamos a tener. Orar por una persona. Usted es cristiano, usted de verdad es un ente espiritual. Usted va a orar, exclusivamente orar por 30 días por una persona. Y ese va a ser nuestro programa evangelístico. No se trata de tener un pie en la tierra, en el mundo, y otro en la iglesia. Se trata de ser luz y sal y alcanzar a la gente para Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuestra iglesia va a aplicar un método de Cristo. Hay una necesidad de que la gente oiga que hay una vida diferente, pero usted se va a ocupar de cambiar el mundo de una sola persona, y lo primero que va a hacer es orar por 30 días. Pero usted tiene que hacer un compromiso delante de Dios y poner en una tarjeta, porque hoy terminamos la serie en Tito. La próxima semana tenemos el comienzo de unas 4 predicaciones sobre cómo alcanzar a la gente a través del programa, y el domingo próximo usted va a entregarle su tarjeta con su nombre y el nombre de la persona por la que usted va a orar por 30 días. ¿Es tan difícil eso? Orar nada más 30 días por una persona. Es muy necesario. Miren por qué es necesario.